tenemos a nuestro invitado del día de hoy, a quien agradecemos realmente porque era impensada la entrevista, pero bueno, gracias que lo tenemos acá, el doctor Julio Razona. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, el doctor Razona está hoy por otro motivo, ¿no? Vamos a hablar después cuando llegue Pablo Moro, el arquitecto Moro, sobre la presentación de su libro, pero tiene tanto para contarnos, Alejandro. Podemos hablar de la Ruta 88, podemos hablar del caso de Chapalmalal, de este muchacho que recibió una bala y que la tiene todavía alojada en la cabeza. El doctor viene de allá. Sí, así es, María. Bueno, fuera del aire ya nos estamos embarcando con las preguntas que al final se las vamos a hacer al aire para que la gente también se entere. Pero vos justamente mencionabas un tema que nosotros lo hemos seguido mucho, que es el de la Ruta 88, la cantidad de accidentes que se ven en esta ruta, producto de que bueno, es una ruta donde transitan muchos camiones de carga, uniendo dos puertos tan importantes como son el de Quequén y el de Mar del Plata. Y hablábamos con Julio Razona fuera del aire sobre un poco cómo, yo lo planteaba como un punto de ignorancia mío, ¿no? Porque me llamaba tanto la atención que, digamos, la presentación, yo lo planteaba así, o la presentación del doctor realmente ha sido excepcional, o ha habido también mucha inoperancia de gente que no ha hecho lo que tenía que hacer, o también una conjunción de las dos cosas, ¿no? Julio, gracias por haber venido acá al programa. Retomamos un poquito esta charla, si te parece, para los oyentes, que nos cuentes un poquito, para aquellos que no están tan empapados, sobre esta presentación que en su momento habías realizado en los tribunales de justicia, ¿no? Denunciando todas las irregularidades que tiene la Ruta 88, ¿no? Sí, en realidad yo lo que presenté se llama acción de amparo. Bien. Que eso lo puede hacer cualquier ciudadano, puede iniciar una acción de amparo, y lo hice en mi nombre y representando un interés colectivo, o sea, un interés de la comunidad. Yo soy un usuario de la Ruta 88, yo tengo un estudio en Necochea, así que al menos una vez por semana viajo a Necochea, normalmente viajo 2 veces por semana, así que soy un usuario y una víctima de esa ruta tan peligrosa. Entonces, como usuario y representando el interés de mucha gente, tan es así que hubo, están agregadas a ese amparo más de 8.000 adhesiones de ciudadanos que se adhirieron al reclamo, porque uno de los argumentos de la provincia de Buenos Aires era diciendo que había que rechazar esta acción de amparo, diciendo que en realidad esta era una acción personal mía porque estaba enemistado con el gobernador de la provincia. Siempre son argumentos jurídicos, ¿no? Porque yo al gobernador de la provincia jamás lo vi, lo único que lo conozco nada más que por sus actos de gobierno. Tengo una opinión formada muy concreta en cuanto a la idoneidad y a las características del gobernador de la provincia, y así que no hubo nada personal, solamente era como representa un interés de cualquiera que sube la Ruta 88. Bueno, inicié la acción de amparo y el fin de la acción de amparo es que se construye una ruta nueva, una autovía con una nueva traza. La traza de la Ruta 88 se hizo en 1906, cuando la gente se trasladaba en carro, o era un sendero que hacían la gente de campo para atravesar el campo. La traza está hecha por caballos y por mulas y por carros. Esa es la traza, así como se ha diagramado la Ruta 88. En el año 1936 se asfaltó una mano y en 1961 se hizo de 2 manos, pero siempre utilizando la traza antigua. Entonces, lo que he solicitado en la acción de amparo es que se haga una ruta nueva, con una nueva traza, con estudios de hidráulica para que no se inunde, ya que es una ruta que cada vez que llueve mucho se inunda, es peligrosísima. Y como medidas cautelares, le pedí al juez, que son las medidas inmediatas que se deben tomar, eran todas medidas de prevención. Le pedí que tome medidas de prevención porque como señalizar la ruta, advertir que es una ruta peligrosa, señalizar las zonas donde se inunda, porque si no los autos hacen aquaplaning y salen desplazados para los costados, advertir todas las zonas donde está descalzada la ruta, donde hay losas, se llaman losas basculantes, son losas que están sueltas, enormes, pesan toneladas, están sueltas y cuando pasan los camiones se levantan y ocasionan gravísimos accidentes, más a los conductores de motocicleta. Claro. Pero toda esta medida que pedí en forma inmediata, el doctor Perdichisi, que es el juez del amparo, el que salió sorteando el amparo, me hizo lugar a estas medidas, las notifiqué personalmente. Fui a La Plata el día 27 de febrero, cuando salió ordenada la medida, y se las
la notifiqué personalmente tanto al gobernador de la provincia como a la directora provincial de vialidad. El juez había ordenado que en forma inmediata se hagan lugar estas medidas cautelares. No se hicieron estas medidas cautelares, sí. Nunca se cumplieron. Yo pedí que se le impute tanto al gobernador como a la directora de vialidad el delito de desobediencia por, sí. Por no haber cumplido con esa orden. Antes de llevarse a cabo esta medida, el juez, a mi pedido, ordenó una inspección ocular para ver qué había pasado con la ruta. Y esto es muy interesante porque el día que fuimos a hacer la inspección ocular, se dio algo paradójico, ¿no? Hubo un accidente delante nuestro. Un auto mordió la banquina, volcó un Fiat Uno rojo de una señora de Lobería, que por suerte salvó su vida, increíblemente salvó su vida cuando uno ve cómo queda el auto y las condiciones y tuvimos la oportunidad de fotografiar el lugar donde mordió la banquina y estábamos acompañados por los ingenieros de vialidad provincial y por el representante de la Fiscalía de Estado y pudimos certificar con la presencia del juez, del secretario, de los ingenieros de vialidad, que la ruta 88 entre los kilómetros 50 y 75, que es donde se había repavimentado, lo había repavimentado en la provincia de Buenos Aires, falta 1 metro de ancho. O sea, hay 25 kilómetros que la ruta, en vez de medir 7.30, como mide toda la ruta, mide 6.30. El ancho mínimo de una ruta en el país tiene que ser de 6,70 metros, lo dice la Ley Nacional de Vialidad. Por lo tanto, esta ruta es una trampa mortal, consecuencia de la corrupción, porque ahí ha habido funcionarios que han engañado tanto en la licitación, los inspectores que han certificado que la ruta medía 7.30 y mide 6,30 metros. Me tomé el trabajo de los últimos accidentes de este año. Este año murieron 9 personas en la ruta 88. Pedí las pericias planimétricas y me encontré con que en algunos tramos, es entre el kilómetro 50 y 75, que mide 6 metros, no 6,30 metros. Precisamente en el lugar donde falleció ese matrimonio de Necochea con su bebé, que era un conocido músico de Mar del Plata, chocó de frente contra otro automóvil también por haber pisado la banquina y salido disparado para la mano contraria. Ahí mide 6 metros de ancho. Con estas constancias, además solicité que se forme una causa penal contra los funcionarios públicos responsables del robo de este metro de ancho de la ruta, que multiplicado por 25 kilómetros son casi 4,5 kilómetros de ruta que se robaron. Estamos hablando, esto lo tenemos que transformar en dinero, ¿no? En dinero, sí. En el año 2011, cuando se licitó, eran 13 millones de pesos, con $1, para hacer uno. O sea, del año 2011 al 2015 ha habido una inflación grande. Sí. Calculamos nosotros que eran unos $20 millones que se robaron con ese metro de ancho de ruta. Robar por supuesto que es un delito muy grave, estafar al Estado, usar el Estado para estafar, incumplimiento del deber funcionario público, abuso de autoridad, cohecho. Pero más grave aún es todas las consecuencias de tener una ruta tan angosta que 2 camiones de gran porte cuando se cruzan se tocan, salvo que pisen la banquina y con la banquina descalzada. Así que increíble. Sí, es increíble. Bueno, se ha ordenado el procesamiento, ahora yo le pedí al juez que ordene el procesamiento, que se forme una causa penal. Se remitió todo a la Fiscalía General Departamental de Mar del Plata, que tiene que designar un fiscal para que investigue este hecho delictivo que es encontrarnos con esta ruta. Mientras tanto sigue el juicio de amparo, estamos esperando ahora la sentencia definitiva del juicio de amparo, por la cual esperamos que sea que el juez ordene que haga lugar a la cuestión de fondo, que es que se haga una nueva ruta. Una autovía. Una autovía, claro, una autovía con las condiciones de viabilidad acordes al año que vivimos, ¿no? El año 2015. Sí. Claro, en este caso, María, perdóname un segundito, lo que por ahí mi pregunta venía justamente porque a veces nos quejamos tanto de la justicia, ¿no? Y digo, de un particular, que realmente se replantee toda esta cuestión de una ruta que está fallando cuando ni los mismos funcionarios públicos se ocupan. A veces suena raro, ¿no? Pero bueno, realmente lo felicitamos por haber llevado adelante el amparo y bueno, todos los que además se sumaron al mismo, porque bueno, en definitiva está en juego la vida de todos nosotros. Es cierto. Alejandro, vos sabés que este es un reclamo hace muchos años que se viene escuchando a los camioneros que utilizan esa ruta,
de Mar del Plata al puerto de Pequén, y que se quejaban, el reclamo constante era ese. Se quejaban de que los camiones pasaban raspando, o sea que le faltaba banquina de un lado y del otro. Claro, las banquinas son inexistentes. Por ley nacional de asfalto, pero acá son de barro. O sea, cada vez que llueve y uno tiene la mala suerte de pisar con su rueda, además de estar descalzada quiere decir estaba hundida con relación a la cinta asfáltica, con seguridad vuelca o si quiere ingresar de nuevo a la cinta asfáltica pasa a la mano contraria. Claro. Yo te decía, una acción de amparo la puede hacer cualquier ciudadano. Sí. Por supuesto que hay una irresponsabilidad enorme de los funcionarios públicos encargados de velar por la seguridad pública, ¿no? Desde un fiscal, desde organismos municipales, provinciales, nacionales. Hay miles y miles de entidades nacionales, oficiales, que tendrían que encargarse de estas cuestiones. ¿Podríamos decir, Julio, que en este caso la justicia realmente hizo su trabajo? Lo está haciendo. Sí. Y con una celeridad pocas veces vista. Claro. Yo soy muy crítico del Poder Judicial, muy crítico, pero debo reconocer cuando un juez como el doctor Perdichisi no ha perdido un segundo en todas las decisiones judiciales, y además raro, porque no sé si vos sabrás que cuando se toma una declaración siempre se pone en el escrito que ante la presencia de su señoría, y su señoría no está nunca, siempre está en los escritos nada más. Sí. En este caso el juez nos acompañó a todos lados, él personalmente. La inspección ocular duró 8 horas. Recorrimos toda la ruta ida y vuelta y hicimos, no sé, pero por lo menos 50 paradas para anotar las condiciones en que estaba la ruta y todo. Bueno, una cosa inédita, pero vale la pena reconocerlo cuando un juez cumple con su deber de esa manera. Entonces ya es lo que esperamos, ¿no? Bien, nos vamos a otro tema ahora, dejando la ruta 88 que ya está encaminada. Por suerte, hay que seguir los pasos nada más, doctor, ¿o no? Sí, por supuesto. Hay que estar atrás. Nos vamos a un caso, hablábamos fuera de aire, el doctor acaba de volver de venir de Chapadmalal, donde una persona cuyo nombre es Germán Silva, un joven trabajador que quisieron matar con un tiro a quemarropa. Doctor, cuéntenos un poco de ese caso. Sí, así es. Este joven estaba en la vivienda de su madre, que tiene un kiosco ahí en la zona de las playas de Chapadmalal. Y una noche ingresaron 2 sujetos encapuchados a su vivienda, a la vivienda de la madre, que cuando este chico estaba de visita en la casa de su madre, y directamente le apoyaron un revólver calibre 32 en la sien y le dispararon a quemarropa así salvajemente, con el fin de su trabajo era de custodio de una empresa de seguridad. Esta gente pensó que él tenía un arma de fuego, por eso fue el fin además de robarle las pocas pertenencias que tenían en la vivienda, fueron directamente a matarlo. Tuvo una suerte, fue milagroso, lo he hablado con los médicos, he visto los informes médicos, es increíble que haya salvado su vida, que el proyectil quedó lo tiene ingresado en el parietal, entre el hueso y los músculos. Fue un tiro abocado quiere decir cuando se apoya la punta del arma en la piel. Eso hizo que tenga poca trayectoria, claro. No tomó velocidad el proyectil. Calculamos que también debe haber sido un proyectil viejo. Cuando más viejo es el proyectil, menos fulminante tiene la pólvora, tiene menos poder de combustión. Fue básicamente un fusilamiento, ¿no? Fue un fusilamiento, sí. Fue directamente. La causa está caratulada tentativa de homicidio y robo calificado. Bueno, este joven, por supuesto con la gravedad de su lesión, pese a que ahora está en su casa, en reposo absoluto, con un dolor de cabeza así que se le hace casi insoportable, con mareos, con cefaleas, con un montón de secuelas propias de la lesión que tiene. Y ellos tuvieron el coraje de reconocer en una rueda de presos a uno de los autores, lo reconocieron porque lo conocían del barrio, por distintas fisonomías, por más que tenía la cara tapada, lo pudieron reconocer. Y desde la fiscalía les habían prometido que iban a tener una custodia permanente en su vivienda, porque el detenido pertenece a una banda
conocida de la zona, así de delincuentes así de este tipo, y le prometieron la mayor discreción. No solamente que no tienen custodia desde el día del hecho, que están solos en su vivienda, sino que el día posterior del reconocimiento en rueda de personas, en el diario La Capital de Mar del Plata salió la noticia que habían reconocido al delincuente y que el otro lo estaban buscando. Así que han sufrido amenazas, gravísimas amenazas. Se han solicitado la colaboración de vecinos del barrio para que los protejan, porque la policía no los protege. Así que en el día de hoy, yo anoche los conocí, en el día de hoy fui a hablar con el nuevo jefe departamental de Mar del Plata, al enterarme de todas estas cuestiones y de haber visto que el día 12 de mayo le había llegado un oficio a la policía para que mande una custodia permanente por el término de 25 días. Estos días era para darle tiempo para detener al que está prófugo. El jefe de la departamental que asumió hoy. Asumió hoy, sí. Asumió hoy. Yo fui la primera persona que recibió hoy, que no fue un funcionario judicial, y le llevé la no muy grata noticia para él que lo iba a denunciar por el delito de desobediencia, porque las órdenes judiciales son para cumplirse, no para cuestionarse. Entonces acá no la cumplíamos, decía, porque tenían pocos patrulleros, pocas personas. Las órdenes judiciales se cumplen en un estado de derecho. En un estado anárquico puede ser que no se cumplan, pero no pueden no cumplirlas. Si un fiscal le dice a un jefe de policía que tiene que cuidar a una persona, la tiene que cuidar, por más que no le guste hacerlo. Bueno, hice ese planteo, así que inmediatamente mandaron un móvil a la zona y van a resolver este problema. Y también le pedí al fiscal que resuelva el problema de la contención psicológica y médica de las personas afectadas, que es este muchacho y su madre, porque también no recibieron ningún tipo de atención. Hay un centro de atención a las víctimas en Mar del Plata que brilló por su ausencia, también fueron notificados y nadie los atendió. Increíble. Estas cosas que ocurren, que son yo siempre digo que hay un auge de la criminalidad también por una inoperancia del Estado y una ineficiencia del Estado. El Estado responde tan lentamente y con tan poco, está tan deshumanizado en su respuesta, que no deja de ser un fomento a la delincuencia. Totalmente. Sí, esto es como uno de los ingredientes que nosotros también planteamos a la hora de hablar. Justamente hablábamos de la violencia en el fútbol, por ejemplo, con este hecho gravísimo que sucedió en el Superclásico. Pero María, esta reflexión la hacíamos nosotros, ¿no? Sobre de dónde es que surge la violencia, ¿no? Bueno, una de las aristas, como dice el doctor Razona, seguramente tiene que ver con también la ausencia del Estado en muchos de sus aspectos para justamente no generar esta sensación de impunidad que seguramente tienen muchos delincuentes a la hora de cometer ilícitos, sabiendo que después no van a recibir seguramente la condena o se dilatará la condena que les toque, ¿no? Mira, hay una estadística que es terrible, porque yo siempre digo que acá la regla es la impunidad y la excepción es la sanción, el castigo. El 97% de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires no llegan a un juicio. O sea, quiere decir que solamente el 3% de los delitos que se denuncian, por supuesto, ¿no? Hay muchos que no se denuncian, llegan a una sentencia. Puede ser que llegue una sentencia absolutoria también, o sea, que no quiere decir que el 3% son condenados y están presos. Sí. De ese 3% hay que sacar un porcentaje, que no sé cuál es, que se demuestra que son inocentes. O sea, de cada 100 delitos que se cometen, el delincuente que sale a robar sabe que tiene solamente el 3% de posibilidades de que lo agarren. Y quizá tiene más posibilidades de que lo agarren, pero sabe que lo sueltan, porque como la excarcelación se regalan como caramelos, la excarcelación dejó de ser un beneficio para el que tenía buena conducta anterior para ser una regla. Ahora se excarcela a todo el mundo. Bueno, tenemos el caso de Felisa Micheli. Yo a veces me confundo con Micheli. No, Micheli, que por la bolsa que le encontraron en el baño, que supuestamente tenía que ver con sobornos, fue condenada inicialmente a 4 años iba a ser condenada y luego se le redujo la pena porque debajo de 3 años es excarcelable, claro. Doctor, ¿no? Los delitos excarcelables son los que tienen una pena inferior a 8 años de prisión cuando se le imputan, pero ahora se encarcelan todos. Y los delitos, cuando se le condena a una persona menos de 13 años de prisión, puede ser de ejecución en suspenso, se llama, que dice que no la cumple. Cuando ya son de 3 años y 1 día, ya son de cumplimiento efectivo. Pero igual, una condena de 3 años, dice el Código Penal, que tiene que cumplir 8 meses de detención. Y cualquier condena de más de 3 años tiene que cumplir 2/3 de la pena detenido. Pero en los hechos
como hay excarcelaciones extraordinarias, cualquier persona que está detenida, cuando llega a la mitad de la condena, puede pedir lo que se llaman morigeraciones de las condiciones de detención. O sea, salidas laborales, salidas transitorias, visitar a los parientes, ir al cumpleaños de la sobrina o cualquier cosa. Y esto es lo que está mal, porque dejó de ser un beneficio para los que se portan bien para ser una regla. Entonces, un delincuente, si sale a cometer un delito, para el delincuente, como no tiene proyección inmediata de su vida, no dice, bueno, dentro de 4 años que voy a ser ingeniero, no, dentro de quiere salir a robar para comprarse una zapatilla mañana. Entonces, como no tiene proyección, si sabe que lo detienen y lo largan el otro día, para él no existe la justicia, no existe la inmediatez. Exacto. Entonces, lo que hace este sistema así tan laxo, fomenta la delincuencia. Y después, como única salida, el Estado encuentra que aumentan las penas. Si una persona está decidida a matar a otro, que sabe que hoy le dan 25 años de prisión, pero si se entera que le van a dar 35, se les mata lo mismo. ¿Quién deja de cometer un delito porque le aumentó la pena? Nada. Si lo comete es porque tiene la plena seguridad que muy difícilmente va a ser identificado o condenado. Claro. Yo me quiero ir de este tema, bueno, siempre es violencia, ¿no? A otro tema violento, que no sé si fue el que lo cometió al delito o el juez. Vamos al tema del niño que fue violado y que el juez le redujo la pena al violador. Doctor, creo que es un tema que no sé si me quiere contestar ahora o fusionamos la entrevista con el arquitecto Pablo Moro para tiene mucho hablar que ver con el libro que escribió. Con el libro que escribió y que se va a ser presentado acá en la ciudad de Miramar el día viernes 22. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Doctor Julio Razona. El abogado que presentó el recurso de amparo, abogado marplatense que presentó el recurso de amparo por Ruta 88, ha estado hablando también con nosotros sobre el caso de Chapadmalal, el hombre que recibió una bala que todavía la tiene alojada en su cabeza. También vamos a hablar de la presentación de su libro, pero en estos momentos se nos suma el arquitecto Pablo Moro, precandidato a intendente por General Alvarado. Buenas tardes, arquitecto Moro, ¿cómo le va? María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenido, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, siempre me siento bienvenido aquí. Bueno, quisimos hacer esta entrevista fusionada como porque sabemos que vos has sido el que ha invitado al doctor Razona para que presente su libro aquí en la ciudad de Miramar. Sí, María, simplemente te voy a decir esta cuestión y lo que estamos haciendo de acá al viernes, para no quitarle tiempo a Julio. Yo creo que bueno, venir acá a Julio hay que sacarle a él todo el conocimiento que tiene, a mí después se van a aburrir de escucharme. Así que, por supuesto, ya hace un tiempito tuve la oportunidad de conocer a Julio, la verdad, bueno, en un tema que él estaba desarrollando en la ciudad de Mar del Plata, un tema estrictamente de seguridad. Y bueno, hizo la presentación de ese libro y la verdad que a mí me pareció fantástico. Le propusimos que también lo presente en nuestra localidad y bueno, inmediatamente Julio dijo que sí, por supuesto. Así que bueno, la idea es esa, ¿no? Desde nuestro espacio político y de todos los espacios que se quieran sumar a esto, es una convocatoria, María, a realizarse el viernes a las 7 de la tarde en el Hotel Santa Eulalia. A partir de ahí el doctor Julio va a estar presentando su libro y bueno, creo que es una oportunidad enorme e interesantísima, primero para los directivos de todos los establecimientos educativos, para los docentes, profesores, maestras, auxiliares y por supuesto para el público en general y para todos los políticos hoy, sean concejales, algunos electos, otros no, sean candidatos. Creo que tendremos que estar todos allá porque es un tema interesantísimo que por supuesto nos viene bien a todos saber sobre el tema. Y bueno, el doctor Julio creo que la verdad que sabe mucho de esto. Nos va a ampliar, gracias Pablo, nos va a ampliar el doctor Razona, porque justo coincide, como hablábamos en el bloque anterior, coincide esta presentación de su libro. El libro se titula Era así, como abuso sexual infantil. Coincide con esta
¿cómo se dice? Este caso, ¿no? Este caso, sí, este juez que ha reducido la pena a este violador, en Sí, el caso así del es. niño de 6 años. Sí, este libro, yo presido una fundación, que es la Fundación Investigación Ciudadana, con sede en Mar del Plata. Ya hace unos años que la presido. Es una fundación que nos dedicamos a hacer investigación criminológica, estudios criminológicos, investigación criminal y planes de política criminal, de implementación para la seguridad, etc. Dentro de un cúmulo de actividades que tenemos relacionadas con la prevención delictual, como estamos muy en contacto con el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, que recibe muchos chicos abusados gravemente, con graves lesiones físicas y psíquicas de por vida. Entonces ellos me habían pedido que dé unas conferencias para cómo investigar los casos de abuso. Entonces yo le propuse que me parecía mucho más interesante prevenir los casos de abuso y detectar cuando un chico comienza a ser abusado y no llegar tarde. Entonces, por eso es que escribí este libro, que en realidad es una historia novelada, contada como una historia inventada. Por supuesto que tiene todo lo que cuento en la historia son hechos ciertos, cambiando los nombres de quienes participaron en esos hechos, y donde se le enseña, es una historia que dentro de la historia se le enseña a quien lee el libro cómo puede detectar cuando un nene, por más que no lo diga verbalmente, no lo exprese verbalmente, ha sido abusado. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que observar los adultos de un chico, tanto de su comportamiento, de su grafía, de su relación con los demás chicos? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Entonces, dentro del libro hay situaciones por las que va atravesando la familia del nene abusado, del abuso, la historia del abusador, por qué abusa, cómo lo justifica, cómo hacen los defensores para defender a los abusadores, cómo muchas veces hay, por el mismo miedo a que el hijo de una persona sea abusado, como sin querer los padres, por no saber preguntar a sus hijos, piensan que su hijo fue abusado, como muchas veces todo ese miedo es una histeria colectiva y termina favoreciendo al abusador, porque en vez de haber un caso de abuso probado hay 200 denunciados y se diluye el verdadero caso. Bueno, está todo contado en ese libro, y lo más importante es que cualquiera de nosotros, por más que no haya estudiado, puede observar determinadas conductas o grafías del chico, cosas como para, es una alerta, se llaman alertas tempranas, como para llamar a un profesional y hacerse asesorar. Muchas veces esas conductas raras de los chicos están confundidas con otros mecanismos, que lo explicamos en el libro, entonces como cualquier adulto lo puede ver. Este libro yo lo he donado al Hospital Materno Infantil, a la cooperadora del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. O sea, nosotros lo vendemos para ayudar al hospital, porque en realidad lo que nosotros queremos hacer es una especie de escuela de enseñanza de estas cuestiones. Esto es lo que se llama prevención delictual, ¿no? Prevenir no solamente el delito, sino las secuelas de estos delitos. La pregunta, doctor, es el tema del abuso sexual, especialmente en menores, la pedofilia. ¿Es un tema que no existía o existía menos y ahora más? ¿O era un tema que se tapaba y ahora surge porque bueno, las comunicaciones, los medios lo ponen más sobre la mesa? ¿Cuál es la realidad de esta cuestión? Sí, el abuso sexual siempre existió. Ahora hay como una apertura. Igualmente hay una apertura limitada porque hay todavía cuestiones básicas y esenciales, como son cómo se debe interrogar a un chico. Estas cosas que yo cuento en el libro, hay mucha gente que trabaja en el Poder Judicial que no las sabe. Bueno, pero esto es una cosa que va avanzando y se va nutriendo. Se están colocando cámaras GESEL que son indispensables en todos los departamentos judiciales para poder para poder ver cómo se manifiesta un chico. Muchísimas veces no lo hace verbalmente, sino a través de lo lúdico, ¿no? Se les dan muñecos sexuados para ver cómo se relaciona con los muñecos, con otros chicos, como un nene en una cámara GESEL, hay que grabarlo, filmarlo para analizar su conducta, ¿no? Su conducta. Bueno, esto va evolucionando. El abuso sexual existió siempre, generalmente fue ocultado, y es el delito más difícil de probar. Es el más fácil de denunciar y el más fácil de probar.
Porque también hay muchísimos casos de falsos denuncias de abuso sexual infantil, generalmente por matrimonio desavenido, que como venganza, para que el padre no vea al nene, lo denuncia por abuso o viceversa, pero entonces es muy fácil de denunciar y muy difícil de probar. Entonces hay muchos casos de falsa denuncia. Yo trabajé muchos años para el Comité de Aplicación de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y he visto de todos y estadísticas y todo, y es increíble la cantidad de falsas denuncias que hay. Que lo único que hacen esas falsas denuncias es estropear las verdaderas investigaciones, porque llega un momento de que hay una situación de hartazgo y después las verdaderas denuncias, bueno, se pasan por alto porque están tan acostumbrados a recibir falsas denuncias que... Pero en el abuso sexual infantil es el delito más difícil de probar, por eso los delitos que se llaman de puertas cerradas. No es como un robo, seguramente hay un testigo que el delito de abuso sexual infantil generalmente es un delito intrafamiliar, o sea, de personas de la familia o allegados a la familia. Es muy difícil que un abuso sexual infantil sea violento, salvo hay excepciones, pero en su gran mayoría son intrafamiliares, así que es muy difícil de detectar porque también juega el abusador con el silencio de la víctima y el temor de la víctima. Quien debe cuidarlo, en realidad termina violentándolo. Claro, claro. Y la pregunta, doctor, también tiene que ver con, porque nosotros cubrimos mucho el tema de femicidios, más allá de que estamos hablando de adultos, pero esta cuestión de si el abusador puede recuperarse es realmente una discusión que muchas veces algunos sectores manifiestan que no, otros dicen que sí, que son recuperables. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo no, el Estado no le da ninguna herramienta al abusador para que se recupere, porque de nada sirve un abusador, por más que lo condenen a 20 años de prisión, tirarlo durante 20 años encerrado en una habitación. De hecho, el nivel de reincidencia de los abusadores sexuales es enorme, pero no hay ni psicólogos ni psiquiatras. Yo en el libro cuento la historia del abusador, generalmente tiene un pasado de abuso, ¿no? De ser víctima de abuso. Entonces, si no se cura la raíz del problema, es muy difícil que... el Estado no da ninguna herramienta para eso. Si alguno sale después de cumplir una condena y no abusa, es por mérito propio de su familia o preocupado, pero si es un abusador serial, siempre lo va a hacer. ¿Cuál fue, doctor, la razón? ¿Usted qué opina sobre este caso del nene de 6 años y que el juez haya reducido la pena a este violador? Nos ha dejado a todos medios desencajados, ¿no?, esta noticia, porque realmente... Sí, porque además esto, nosotros en forma particular, desde la Fundación y de un montón de organismos de bien público y muchos relacionados con la niñez, hacemos un trabajo hormiga para evitar todas estas cosas, y que llega a una instancia judicial, a una de las últimas instancias judiciales, semejante disparate jurídico, a todos, yo cuando lo que pensé, digo, y tanto que estamos luchando desde abajo, enseñándole a la gente, tratando de evitar estas cosas para que llegue a un juez que, yo le llamo jueces de escritorio, porque nunca trabajaron, nunca estuvieron en contacto con la realidad, están encerrados en un cuarto, cobrando un sueldo increíble, viven escindidos de la realidad, con un auto de alta gama, con chofer, y no viven la realidad y no entienden la realidad porque no están en contacto con la realidad. Más allá que su resolución es un disparate jurídico. ¿Por qué? Porque ahora no existe más el abuso deshonesto, la violación. Antes había una discusión, no sé si lo sabés, una discusión de si hubo penetración o no hubo penetración, si era violación o abuso. Ahora es abuso sexual. Todo es abuso sexual. Y después tiene más pena y es más grave por las secuelas que le causa a la víctima. Por eso se llama abuso sexual simple, abuso sexual ultrajante o abuso sexual gravemente ultrajante, cuando deja secuelas de por vida. Lo que ha dicho el doctor Piombo y su colega es que este chico, como tenía una tendencia homosexual, el hecho de haber sido violado por este sujeto no le produjo no fue gravemente ultrajante ni ultrajante, como que era algo habitual. Se olvidó que tenía 6 años de edad. No hay
Por eso digo que es un disparate, no resiste el menor análisis. Y el abuso sexual infantil con el femicidio y los abusos que hay con los ancianos integran los tres el grupo de victimización más grande que hay en la sociedad, porque son los que tienen menos herramientas para defenderse. El niño, los chicos por su edad, las mujeres porque son sometidas al castigo y le producen un daño psicológico y un temor tan grande que hacen que estén indefensas y que no se puedan defender, y los ancianos también por su edad. Son los tres grupos de riesgo más grandes que hay y son sobre los que tendría que proteger más el Estado. Por eso, cuando hablábamos con Pablo Moro cuando vino una charla que di sobre un plan de política criminal para Mar del Plata, también aplicable para Miramar, por supuesto, el primer paso es hacer un censo y detectar dónde están las personas que hay que proteger. Chicos, ancianos y mujeres. Y hoy sobre eso, ¿no? Sobre la pregunta volviendo a la pregunta que vos hiciste, Ale, le hiciste al doctor con respecto a que si antes esto sucedía de la misma forma, ¿no? Si antes no se hablaba, ahora se está denunciando más. Yo le preguntaría al arquitecto Moro, de pronto, dentro de las políticas o la plataforma política que programe o que vaya proyectando para un futuro, ¿no? En caso de asumir como intendente que me ha logrado, estas son cuestiones básicas y muy importantes, ¿no? Como para tener en cuenta. Sumamente importantes, María, y creo que uno como político, como candidato, no puede libremente estar informándole a la ciudadanía con el ánimo de demostrar que uno sabe de todo. Yo creo que todo por el contrario, creo que el hecho de ser profesional, sé que estos temas no pueden ser resueltos por un arquitecto, sino que tienen que ser resueltos por alguien que sepa. Entonces yo creo que, bueno, en el caso por supuesto de todos los políticos que hoy están en la escena política, tendrían que empezar a nutrirse de equipos de trabajo donde, bueno, digamos, donde participen los que saben estos temas. Por eso que la verdad que a mí me interesó mucho, bueno, cómo Julio plantea estas cuestiones, que le sirven, y él lo ha planteado, digamos, en un marco general para General Pueyrredón, pero para General Alvarado te diría que encajan perfectamente. Entonces yo creo que, bueno, que las plataformas políticas no se tienen que hacer de la noche a la mañana, sino que se tienen que hacer nutridas por personas que de hecho no son políticas, como el caso de Julio, pero sí que saben de la realidad, que es lo que recién hablaba. Son personas que están en el campo, que no están en un escritorio, y que no tienen esta idea, ¿no?, de resolver las cuestiones cotidianas mirando la tele, escuchando la radio o leyendo un libro. Creo que esto se hace a través del trabajo que se tiene que hacer en la calle, sacando conclusiones, y ahí es donde te encontrás la verdadera realidad. Por lo tanto, María, te diría que nuestra plataforma política va a estar nutrida por este tipo de opiniones, por este tipo de cuestiones que las tenemos que empezar a hablar y las tenemos que empezar a desarrollar. Yo creo que Julio razona, tiene ese perfil, ¿no? El perfil de conocedor del tema, y no simplemente alguien que de atrás de un escritorio comenta, como lo pueden hacer cualquier político también a la hora de responder una pregunta que tal vez ni siquiera no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿no? O toca de oído. Entonces, bueno, yo la verdad cuando lo escuché a Julio, yo digo, esta persona tiene que estar en Miramar, tiene que estar planteando los temas, nutriendo a todos los políticos, porque creo que el trabajo de él en esta presentación que tuvo en el Colegio de Abogados de Mar del Plata invita absolutamente a todos los candidatos a intendentes a que tomen un compromiso, a ver, de una vez por todas, que empiecen a trabajar con cosas sólidas, cosas que provienen de un trabajo que lo ha hecho él a lo largo de toda su vida. Y creo que, bueno, es el momento justo como para implementarlo, ¿no? Sólidas y serias, diría yo, ¿no? Porque pueden ser sólidas y no tan serias. Y realizables, María. No plantea cosas comunes, no plantea cosas que vienen de lo nacional o lo provincial. Que eso, por supuesto, tiene que estar, por supuesto, a la orden del día, ¿no? Que no se queden en promesas de campaña. Pero uno, digamos, uno no puede decir, bueno, son cuestiones, la seguridad o este tema son cuestiones nacionales o provinciales. Está bien, son cuestiones provinciales y nacionales que
alguien implementará una política de acá a 10, 15, 20 años, pero en el orden local, lo que está diciendo Julio, que hay muchísimas herramientas que la pueden tener los concejales o los propios intendentes para trabajar, ¿no? Herramientas como la prevención. Exactamente, bueno, jerarquizar, por ejemplo, ¿no?, el departamento de inspecciones. Yo creo que ahí a través del departamento de inspecciones, Julio pone entre los 17 puntos fundamentales que plantea, uno es justamente desde el orden local, es que bueno, que la inspección realmente tiene que estar jerarquizada. O sea, los inspectores tienen que salgan a la calle, tienen que tener un buen sueldo, tienen que tener todas las herramientas como para ir a realmente inspeccionar, por ejemplo, lugares de compraventa. Hay muchísimos mecanismos muy fáciles de implementar para contrarrestar este tema de la compraventa de cosas ilegítimas, de algunos comercios que por ahí adquieren mercaderías de procedencia dudosa. Entonces yo creo que en esas cuestiones sí se puede trabajar y bueno, esto por supuesto va a estar planteado, ojalá, en la plataforma de todos los candidatos a intendente. ¿Vale? Bueno, yo a Pablo antes le quería preguntar, ¿precandidato o candidato, Pablo? No, tiene que ver con una cuestión de las PASO. Uno siempre es precandidato hasta pasar esta instancia que es la del 9 de agosto, donde bueno, pasas un piso y vas a la Es general. legal. Vamos a hablar en términos legales. Exacto. Bueno, Pablo, consultarte justamente en sintonía con este tema. Vos seguramente estarás recorriendo, bueno, ya desde hace tiempo el distrito. También, ¿con qué te encontrás hablando del tema de la violencia, ¿no? No solamente en este caso la pedofilia, sino en general, ¿cómo evaluás la violencia en nuestro distrito? ¿Qué te llega a vos? Que seguramente mucha gente habla con vos y te manifiesta la realidad que vive, un poco hacer una evaluación sobre lo que vos percibís acá en el distrito. Mira, de acuerdo a este tema, ¿no?, de lo que hoy estamos tratando, de lo que hoy está planteando el doctor Razona, creo que cada vez que te pones a dialogar con algún directivo de algún establecimiento educativo, todos te plantean que han tenido hechos de este tipo en su establecimiento. Entonces uno por ahí que está afuera, que está en otra órbita, con otros temas, uno por ahí se piensa que esto ocurre en Miramar 2 o 3 veces al año, cosas puntuales, y la verdad que lamentablemente año tras año se va incrementando este tipo de cuestiones. Nos encontramos, por ejemplo, que por ejemplo padrastros embarazan a nenas de 12 años, de 13 años, y lo vemos en nuestra ciudad, y no en 1 o 2 casos, sino en muchísimos casos. En los barrios, por supuesto, ustedes siempre en las clases por ahí más humildes, pero bueno, es algo que tenemos que contrarrestar, y es algo, por supuesto, que uno no tendría la libertad como candidato a decir que eso se soluciona. O sea, lleva mucho tiempo, porque tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con muchísimas cosas, digamos, que hay que amasarlo de alguna manera y proyectar algo que seguramente va a llevar muchísimos años en llevarlo adelante, pero que sí hay que hacernos cargo, nos tenemos que hacer cargo de eso, tenemos que digamos, tener la seguridad de que por supuesto eso existe y que hay herramientas para contrarrestarlo, pero tenemos que trabajar en esa sintonía con gente, Alejandro, con gente que sepa, que eso es lo fundamental, porque si armamos alguna secretaría, si armamos algún comité o algo, una comisión, con gente que toca de oído, la verdad estas cosas no se van a solucionar. Bien, hoy una información, a primera hora de la mañana, el intendente Pulti declaró persona no grata a este hombre, ¿no? Al violador. No, al doctor Piombo. Al doctor Piombo, perdón. Sí. Al doctor Piombo. Sí, al doctor Piombo, que es un juez del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad el declarar persona no grata a un juez no creo que sea el mecanismo para sanear la justicia. Yo creo que lo que tendría que haber hecho el intendente Pulti es pedir un jury de enjuiciamiento o adherirse al jury de enjuiciamiento, que no una declaración porque lo que hay que impedir es que sea un juez que tiene esa concepción misógina de la realidad y que evidentemente no está bien. Fue profesor mío en la facultad, yo estudié en La Plata, fue profesor mío. Evidentemente este juez no está bien. Los jueces, todos los magistrados, no hay un control ni de sus resoluciones ni de su equilibrio emocional.
no hay un control, solamente cuando asumen se le hace una pericia psiquiátrica, pero si tienen la mala suerte de enfermarse por el camino, nadie se entera uno por la sentencia. Entonces tiene que haber, o sea, el único mecanismo constitucional para cuestionar este tipo de resoluciones es pedir un jury de enjuiciamiento. Yo creo que el intendente tendría que haber mandado a sus colaboradores y pedir, los jury de enjuiciamiento lo puede pedir el Procurador General de la Corte, la doctora Falvo, pero puede ser en instancia de un privado, un ciudadano. Yo personalmente pedí un jury de enjuiciamiento a quien fuera presidente de la Cámara Penal de Mar del Plata, el doctor Julio Isaac Arriola. Yo me presenté como acusador en el jury, cuando tenía elementos de prueba suficiente para demostrar que este juez era un extorsionador, y me presenté, me fui a La Plata, dura mucho tiempo, y terminó haciéndose el jury y lo echaron, no es más juez. Pero hay que asumir las responsabilidades, no solamente declamar. Yo creo que estas cuestiones no sirven. Es lo que hablábamos hoy. La realidad es otra cosa, los hechos es otra cosa. Y si el intendente considera que es un mal juez que afecta a los ciudadanos, como funcionario él tendría que pedir también adherirse al jury. Doctor, yo le quería preguntar en este sentido si esto nos lleva a replantearse los fallos anteriores de un juez que ahora está cuestionado y puede ser destituido, ¿no? O ya es cosa juzgada. Sí, pero ahora hay un fallo muy interesante de la Corte de la Nación que habla de la cosa juzgada írrita. Ya se hablaba antes, hace muchos años se hablaba de la revisión de la cosa juzgada. Cuando el último fallo, que ya inapelable, que ya no se puede volver a investigar, es absurdo y uno demuestra sumariamente que ese fallo obedeció a determinadas cuestiones ajenas a una resolución judicial, como ser una presión política, una presión extrajudicial, una presión de delincuentes, lo que sea. Entonces, la Corte resolvió hace poco tiempo, hizo lugar a la cosa juzgada írrita, que es un fallo, creo que es el fallo más importante de la Corte de los últimos 20 años, porque eso implica que todas las causas que están cerradas se pueden volver a investigar en el caso que haya una presión, ¿no? Una presión que implique, que justifique que se vuelva a investigar. Bien. A mí me quedaba una pregunta que quizás no tiene que ver, pero sí tiene que ver porque es violencia también. El caso Natalia Melman, doctor, ¿usted sigue siendo abogado de la familia? Sí. ¿En qué situación está después de las declaraciones del último, no voy a decir imputado porque no sé en qué situación está la causa? Hablamos de Panadero, ¿no? Claro, la causa está condenados a prisión perpetua los otros tres, los autores materiales de la violación y homicidio de Natalia Melman, y Panadero ha sido indagado. Está en la primera etapa de lo que sería la investigación. O sea, esa sería la situación procesal. Hay un principio en la investigación criminal que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. O sea, un montón de pruebas periciales que se pudieron hacer en el juicio original de Natalia Melman, pese a que el cadáver de Natalia lo habían lavado con una manguera antes de llevarlo a la morgue. Personal policial, ¿no? El mismo personal policial, autor material de... cabe recordar que Natalia Melman condenaron a 3 policías y al Gallo Fernández, a los 3 policías con reclusión perpetua por ser autores materiales del homicidio y violación de ella, y a 17 funcionarios policiales y particulares más por falso testimonio. O sea, esto era una causa muy compleja, donde se encargaron, el resto de los condenados se encargaron falsearon el libro de la policía, de la seccional de policía, permitieron que ingrese el auto de Chenique al vivero para arrojar el cadáver, hubo falsas comunicaciones, hubo todo un ardid y un mecanismo de protección contra los policías que hizo que sea muy difícil la tarea investigativa, muy difícil. Yo siempre recuerdo que Natalia Melman marcó un hito en cuanto fue la primera vez que se hizo un ADN mitocondrial en el juicio de Natalia Melman. Ahora ya es más conocido, en ese momento tuvieron que viajar de Australia 2 especialistas para hacer un ADN mitocondrial. Y por primera vez se usó un perro
para rastrear dónde había sido violada Natalia Melman, que fue justamente en la casa de uno de los policías, una casa abandonada. Por eso costó mucho en ese momento, así que ahora puede costar mucho más, porque pasó mucho tiempo, muchos años. No obstante, lo que está investigado está firme, o sea, es cosa jugada lo que está investigado. Hay un montón de hechos que están probados y ya pasó por todas las instancias judiciales y todas confirmaron la autoría material de estos sujetos. Bueno, mensajes montones, ¿no? Qué bueno, Razona y Moro juntos, realmente. Sí, yo, María, si querés, tengo una última pregunta, ya que los tenemos juntos, ¿no? Dale, sí. Doctor, ¿qué le sugeriría usted al precandidato intendente, en este caso Pablo Moro, con respecto a esta cuestión, ¿no? De la violencia relacionada con los niños, como para que él incluya dentro de su plataforma? Había mencionado 17 puntos, Pablo, pero bueno, quizá alguno... Claro, estos 17 puntos que dice Pablo son yo lo que hice en Mar del Plata, hice un plan de política criminal para Mar del Plata, invité a todos los candidatos a intendente de Mar del Plata que se adhieran a esto como una cuestión de Estado. Son 17 puntos básicos para hacer prevención delictual en una localidad, como Mar del Plata o como Miramar, tienen características similares. Yo diría que lo aplique esto porque los planes de política criminal tienen son como de dos etapas. Una etapa a largo plazo, que eso es para que no haya una generación de chicos que después usen la delincuencia como única salida laboral o de supervivencia, y otra inmediata que es para terminar lo antes posible con la ola delictiva. Por supuesto que siempre estos planes de política criminal se chocan porque siempre hay próximas elecciones y la gente quiere ver resultados inmediatos. Cuando nosotros le estamos diciendo a los políticos, detecten donde hay chicos en riesgo, para que esos chicos dentro de 5 o 10 años no estén asaltando un kiosco. Por supuesto que Pablo no va a ser el beneficiado con esa resolución y con la inversión de tiempo y esfuerzo y todo para reconvertir a ese chico, para socializar a ese chico. Porque generalmente se habla de resocializar, pero no se puede resocializar a alguien que nunca fue socializado. Entonces es una tarea del municipio educar o facilitarle la educación. Yo diría, de lo que yo sé que son estas cuestiones, que eso es muy fácil de cumplir, casi no tiene costo para el Estado. Y otra cosa muy importante, que lo tiene que saber tanto Pablo como cualquier candidato a intendente, que termina con todas las cajas de corrupción. Todo lo que conlleva la seguridad, hay una enorme corrupción alrededor, ya sea de la policía, de los organismos, de los presupuestos. Este es un plan de política criminal que casi no tiene costo para llevarlo a cabo, se optimizan los funcionarios municipales, los empleados municipales, y casi no tiene costo y termina con un montón de nichos de corrupción, como son la venta de cosas robadas, la prostitución, la trata de blancas, el abuso sexual infantil, la trata de chicos. Termina con eso. Y termina también con la sospecha que hay sobre la relación que hay entre los delincuentes y la policía, porque hay un control ciudadano sobre las actividades de la seccional de policía. Bueno, interesantísimo, María. ¿Qué te parece? Yo quisiera hacer una pregunta al arquitecto Moro. Se ha presentado desde su bloque, el Frente Amplio UNEN, un proyecto para expropiar una casa llamada, como la conocemos todos, el Torreón, donde en algún momento se realizaron allanamientos y se encontraban personas que estaban siendo retenidas en contra de su voluntad. ¿Nos puede ampliar un poquito, concejal? Sí, María, tiene que ver con eso. Es la casa denominada El Torreón. Bueno, creo que la mayoría de la gente sabe que ahí funcionó por mucho tiempo prostíbulos, ahí hubo trata de personas y a partir de ahí, bueno, decidimos hacer un proyecto que, por supuesto, en similitud con lo realizado en la localidad de Mar del Plata, con la también famosa Casita Azul, donde la idea es instar, por supuesto, a la provincia, ¿no? a la expropiación de este inmueble, que pase a mano municipal y a partir de ahí, bueno, ser utilizado como un centro tal vez, o un museo, o un centro de concientización sobre estos temas,
un lugar donde por ahí podemos albergar a algunas personas que han pasado por lamentablemente, bueno, por estas cuestiones, y a partir de ahí, bueno, digo, recuperarlo como patrimonio cultural y, bueno, y por supuesto en lucha, digamos, que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir en nuestro distrito. Bien, bueno, para finalizar, yo diría que, bueno, vamos a hablar un poquito de que el viernes, entonces, Pablo, el viernes 22 de mayo a las 19 horas se presenta el libro. Era así, abuso sexual infantil, en el Hotel Santa Eulalia, en la calle 26, número 851. Como dice acá el doctor en su muro, una buena oportunidad para difundir la detección y prevención de chicos abusados y hablar sobre la justicia misógena. Sí, bueno, María, que vayan todos, les digo, porque la verdad se van a encontrar primero con un panorama que muy pocos, ¿no?, nosotros no conocemos, y van a encontrar la palabra de alguien realmente que maneja el tema, bueno, con una calidad, ¿no?, de diálogo, uno lo comprende, digamos, de qué es lo que está hablando, sin tecnicismo. Y bueno, nos va a servir muy bien, yo creo que nos va a servir muchísimo, les va a servir mucho a los, reitero, ¿no?, a los que están estudiando, o mejor dicho, trabajando con jovencitos, con niños, en las entidades educativas, bueno, absolutamente todas las personas que trabajan en ese ámbito. Bueno, invitamos al público en general, invitamos a todos a los políticos también, a todo el mundo, ¿no?, porque yo creo que esta cuestión trasciende lo político y creo que nos va a nutrir absolutamente a todos. Tener un poquito de conocimiento sobre estos temas, y qué mejor de tener a Julio para que nos comente esta cuestión, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, doctor, será bienvenido, como ha sido hoy, será bienvenido el viernes, bueno, lo esperamos para compartir la presentación de su libro. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a presentar el libro y por supuesto estoy abierto a charlar de lo que le interese. Generalmente estas presentaciones del libro, lo he hecho en varias localidades, son como disparadores de temas, ¿no? Pero yo le doy mucha importancia al tema de la detección temprana del abuso sexual infantil, porque se salvan muchas vidas. Hace poco lo presenté en la localidad de Trenquelauquen en el libro, y decíamos que un solo chico que salvemos, instruyendo a la gente, un solo chico ya vale la pena todo el esfuerzo que hemos hecho desde la edición, porque esto es todo un esfuerzo particular, ¿no?, de poner el hombro a estas cosas. Salvar solamente un chico ya justifica todo el esfuerzo que hemos hecho, porque el abuso sexual infantil es llamado el homicidio de la infancia. Una de las formas para detectar cuando un chico es abusado, pues son chicos que no se ríen, porque pierden la capacidad de la alegría, y pierden la alegría de por vida, ¿no? Así que creo que es importante divulgar estas cuestiones. Exactamente. Bueno, en este contexto que nos plantea el doctor Julio Razona, que es muy cierto, ¿no?, es una condena para los niños, pero quizá también hablando de esta cuestión, mezclándolo con lo político, creo que también exige una responsabilidad de nuestros políticos, que por más que el mandato dure 4 años, en realidad tienen que sentirse parte de un cambio que quizás se vea más adelante. Creo que esta es la responsabilidad social de nuestros políticos, así que bueno, hay que tomar de quienes saben lo que nos va a servir a todos y comprometerse, aunque los resultados no estén el día de mañana, comprometerse para el cambio, para el futuro. Bien, no nos queda más que agradecerles a ustedes, doctor Razona, y al arquitecto Pablo Moro, precandidato a intendente por General Alvarado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos una pausa y ya retornamos para despedirnos. 20 horas en todo el territorio argentino. Realmente una entrevista que me ha parecido más que interesante. Y da para mucho más. No va a ser la última vez que lo vamos a tener por acá. Ya venimos.